Aquí inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarle. Finaliza la semana y tenemos aquí en Es Noticia el análisis de la coyuntura, con 3 temas que revisamos primero a través de titulares. Y aquí los tenemos. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo reciben el respaldo de diversos sectores. Las acciones se enmarcan en la lucha en contra de la guerra económica que ataca el salario de los trabajadores. Tenemos el análisis de la perspectiva económica política. Segundo tema que es noticia, nos vamos hasta Perú. Primer día de libertad para el dictador Alberto Fujimori. Su temprana salida de una clínica genera serias dudas sobre su verdadero estado de salud, que según el parte médico era grave. Para la oposición política, para movimientos sociales, se confirma la farsa del indulto humanitario. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, la península coreana. Se abre una brecha al diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur. El asunto a tratar será deportivo, pero después de 2 años de puertas cerradas con candado, ese acercamiento es visto como un primer paso para tratar temas complejos como, por ejemplo, el programa nuclear de Pyongyang y la permanente respuesta guerrerista de los Estados Unidos. Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, anunció durante su primera jornada de trabajo de 2018 la ampliación de políticas de protección económica para el pueblo establecidas en el marco de la guerra económica impuesta desde centros de poder. El presidente Maduro aseguró que la combinación de medidas que entran en vigencia impulsarán definitivamente la economía nacional que comienza durante este año. El presidente Nicolás Maduro explicó que las nuevas políticas sociales, adicionales al incremento del salario mínimo en 40%, se apoyarán en el sistema denominado Carnet de la Patria, un innovador censo pensado para asignar distintos beneficios a los segmentos más vulnerables de la población y que en la actualidad cubre a 16.5 millones de ciudadanos. A través de este sistema se han asignado empleos estables a 860.000 jóvenes, se han realizado 415.000 cirugías del Plan Quirúrgico Nacional y se han otorgado 200.430 nuevas pensiones. Porque el sistema de bonos que hemos creado con el Carnet de la Patria este año va a revolucionar lo que se llama la redistribución del ingreso, la distribución de la riqueza nacional en Venezuela, y tengan la seguridad que va a tener un impacto a nivel mundial frente a los modelos neoliberales que le están imponiendo a Argentina, a Brasil, a Colombia. Teniendo en cuenta los mecanismos de presión inflacionaria inducidos por los ataques externos, el gobierno nacional otorgó una bonificación de Navidad a 4 millones de familias. Y esta semana el denominado Bono de Reyes distribuirá el mismo monto ahora para 8 millones de hogares. Asimismo, el programa de subsidio directo denominado Hogares de la Patria amplió su cobertura de 1.5 a 4 millones de familias. El presidente hizo también un llamado a los sectores económicos y de la juventud a sumarse al Petro, nombre asignado a la primera criptomoneda de Venezuela, y señaló que este año se impulsarán novedosos mecanismos para el refinanciamiento y reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela. Un tema que analizamos de inmediato, para ello nos acompaña Nelson Fort. Él es economista, docente e investigador de varias universidades, entre ellas de la Escuela Nacional de Hacienda Pública de Venezuela. Profesor, buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Comencemos por el Petro. Esta noche el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, ha entregado más detalles acerca de su funcionamiento. Uno de los objetivos claros, según ha dicho, es pasar por ese bloqueo impuesto por los centros de poder financieros a nivel internacional. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, mira, fíjate que haciendo un antecedente,
los países del sureste asiático, los que forman parte de un bloque regional como es la ASEAN, la Asociación del Sureste Asiático en la década de los 80, fue un modelo intrarregional de una moneda electrónica que logró resolver progresivamente la volatilidad de la importación inflacionaria de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos. Entre esos países estaba Vietnam, estaba Shanghái. Estaban todos estos países que inclusive en una segunda etapa, casi pronto, una tercera guerra mundial, que a la final nunca Estados Unidos reconoció su fracaso dentro de la estructura de la emancipación de Vietnam y los enfoques que progresivamente utilizaron los países asiáticos, aún con sus diferencias, para poder salir de su crisis. Es decir, llevar una teoría de un modelo neoliberal, de una estructura capitalista, a una nueva economía que desde aquí, con ciertas propuestas, tanto de estructuras de un enfoque nuevo, originario de nuestra patria, pueda resarcir con los mismos instrumentos de política monetaria que nos están imponiendo en los modelos neoliberales. Nosotros efectivamente también lo vamos a hacer, pero utilizando esas mismas armas. Alguien decía por ahí, utilizar las mellas del capitalismo, ¿no? Un revolucionario que, pues de alguna manera creo que esa frase en el tiempo, aunada a la frase visionaria del comandante Chávez, que desde el año 2009 originó esa moneda electrónica, con respaldo de nuestras reservas internacionales y de otros componentes minerales, podría en el corto plazo hacer nuestros medios de pago como país sin el problema de la intervención que nos están haciendo en el bloqueo financiero que está gestando la hegemonía de poder. Esto no es una relación directa Petro-Bitcoin. Vemos que tiene, bueno, esa visión venezolana, esa visión latinoamericana. ¿Qué crees en el escenario inmediato que tendrá en términos de efecto para lo que el país necesita? Bueno, fíjate que un Bitcoin está alrededor de una tendencia de $14.000 y es una moneda que tiene cooperación asiática y británica. Incluyendo Inglaterra, participó en esa estructura, en las convenciones. Es como llevar un proceso de una serpiente monetaria, como lo hicieron los países de la Unión Europea, en el caso del ECU, para transformarse en euro y llevar ese modelo de euro a que sea un medio de intercambio mundial a través de una moneda electrónica, pero con la diferencia de que ese modelo de una teoría como la que fue la de Robert Mundell en el área monetaria óptima, en el proceso de teoría económica, que fue un premio Nobel, ahora llevarla a un modelo de una nueva economía que estamos proponiendo nosotros, pero producto de las inconsistencias del modelo neoliberal y las economías emergentes que se están planteando, como es el caso del BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y Venezuela, que está en el contexto dentro de esa estructura regional que no, para nadie es oculto. Es muy claro que el artículo 318 de nuestra Constitución puede perfectiblemente alinearnos a una moneda regional. Sin embargo, el petro es algo totalmente distinto, era una moneda electrónica, un modelo energético que obviamente tiene una diversificación en los commodities. Algunos lo interpretan como si fuera un título de renta fija del Estado. No, esto es un sistema electrónico. ¿Qué decirle a quienes creen que es esto? Por ejemplo, que es un bono de deuda. No, en ningún momento. Obviamente es un dinero fiduciario electrónico con un respaldo, con garantías reales, y sencillamente lo que se quiere es colocarlo en el mercado, así como la estructura que hicieron los países intrarregionalmente, en el caso de la ASEAN, que es la Asociación del Sureste de Países Asiáticos. Y lo que tenía gestado, que quizás el presidente Chávez hizo mucho hincapié, que cuando construyó el Consejo Monetario Regional a través del Sucre, en el caso de Petrocaribe y en el caso del contexto de la estructura de ese acuerdo de las nuevas formas de integración regional, planteó quizás una moneda que intrarregionalmente los países podrían intercambiar con respaldo a nivel energético de petróleo. Ahora no, pues obviamente el petro nos vemos obligados a estructurar un nuevo sistema económico producto de unas inconsistencias que nos han impuesto los países desarrollados, especialmente Estados Unidos. Esto no es improvisado, esto tiene un análisis inclusive con cooperación rusa y con cooperación del país, uno del hermano pueblo, que es la República Popular de China, quienes nos apoyaron en esta estructura para poder originar nuestra propia situación y hacerle frente al bloque de la estructura que nos ha impuesto Estados Unidos. Para crear con las propias reglas venezolanas el petro, que es el nombre que se le ha dado en esta nación suramericana. Quiero preguntarte sobre las otras decisiones en términos económicos para atender el pueblo, como lo ha dicho el presidente Maduro, para atacar esta guerra económica inducida. ¿Cómo las ves y de qué manera podrán realmente limitar una situación que ahoga al pueblo, y es el precio desmedido de productos básicos que suben y no paran de subir? Sí, bueno, mira, yo
yo tengo que hacer hincapié, y nosotros necesariamente es urgente, un reordenamiento de la política comercial, un reordenamiento de la política monetaria. Tenemos un desorden en la política monetaria y creo que el Estado prudentemente ha tratado de buscar una salida alterna de manera pacífica. Nosotros estamos en una punta del iceberg porque prácticamente nuestra inflación, los organismos de financiamiento multilateral estimaban 3.000% de nivel inflacionario, pero cuando vas a cifras reales, la canasta básica está por el orden de 13 millones. El Estado, por más que ha tomado las medidas de contraofensiva, pues adentro hay una sociedad de cómplices, producto de la corrupción, y de los cuales pues obviamente eso ha generado más distorsión en el modelo económico. Quizás en una de las medidas me voy a apoyar en el vicepresidente para el área económica, el comandante Wilmar Castro Soteldo, que de manera muy prudente, dando los anuncios de fin de año, incluyendo con el Ejecutivo, dio algunos análisis bien interesantes, el tema de la Ley Orgánica de Inversiones Extranjeras, el papel del caso del salario mínimo, llevarlo a 795.000, casi 800.000 bolívares aproximadamente, que nos pueda servir de base. No es un modelo que pueda resolver, pero sí durante estos 3 últimos años se ha aumentado el salario en 615% aproximadamente. Imagínate si nosotros no hubiésemos tomado de manera muy prudente esa situación, el papel de cómo nuestra inflación ha sido un proceso de inteligencia económica que primero fueron con el tema de los alimentos, después con las medicinas y ahora van por el bolsillo de todos los venezolanos en el sistema financiero. El bolsillo directamente de los trabajadores. Así es, entonces quizás ahora es donde nos viene una estructura donde el presidente de la República, en conjunto con el vicepresidente, en este caso Wilmar Castro Soteldo, en los análisis, decía que pues precisamente ahora viene una contraofensiva formal, pero que de manera pacífica, sin generar conflicto, pueda resolver o sincerar los niveles de precio. Pero para ello tenemos que colocar un brazo de hierro al tema de la corrupción y la sociedad de cómplices. Y creo que en eso está trabajando el Ejecutivo junto con el vicepresidente de la República para el área económica. Y profesora, al sistema productivo, al sistema industrial privado, porque en manos de ellos hay gran parte de los productos que requiere el pueblo venezolano y son ellos también los encargados de sumarse al incremento desmedido de los precios. Ahí es donde me refiero del tema del problema estructural y el problema coyuntural. Fíjate que Fedecámaras y Colindustria hablan y precisamente, bueno, mi respeto de alguna manera a los enfoques que ellos dan, pero también hay que analizar un poco esta vertiente. Si yo obviamente soy presidente de una empresa, cualquier cosa parecida con la realidad es pura coincidencia, y manejo 19 productos aproximadamente en la canasta básica y tengo un éxito empresarial en el contexto mundial, habría que hacer una retrospectiva de esos 6 años cuando el barril de petróleo estaba por encima de $100, cómo esas empresas exitosas llegaron y quién les dio la palanca dentro del proceso industrial y productivo. ¿Y cuánto crecieron? Exacto. ¿Cómo se expandieron? Y cómo entraron en una estructura de economía mundial para poder ser exitosa. Obviamente el presidente Chávez inclusive tuvo reuniones con el propio José Lorenzo Mendoza y el propio Cisneros. Y obviamente para nadie es oculto que esas empresas exitosas fueron parte de una planificación estratégica en el contexto económico que dieron base. Eso es en un proceso estructural, pero en este momento que es un proceso coyuntural es donde todos los agentes económicos debemos concertar de manera pacífica y en eso creo que hasta ahora en materia económica nosotros no hemos podido resolver producto de la estructura que nos han impuesto, inclusive los procesos neoliberales y la hegemonía de poder, cómo se ha sesgado de que los agentes económicos rechazan la política económica de Estado y el ingreso per cápita de la nación, siendo profesionales, siendo la fuerza de trabajo, personal obrero, personal profesional, todavía no se ajusta a una canasta básica real. En todo caso, aquí hay también una situación que resulta paradójica. Hasta en los países del mayor capitalismo salvaje, los empresarios, es decir, quien te ofrece un producto, lo que desea es que se lo compren. Pero con ese alza desmedido no hay quien compre, así que nos encontramos con un almacén completamente lleno de productos y no hay quien compre. Eso afecta directamente a ese empresario. Así que por eso te digo, esto resulta también ser una contradicción. Claro, claro, porque también hay otro elemento. Tanto la política de oferta como el libre juego de la oferta y la demanda existen procesos de planificación que de manera concertada, desde el punto de vista comercial, ambos actores económicos están incumpliendo con el derecho económico internacional, sobre todo en el dumping, ¿sí? El comercio desleal. En nuestro país para nadie es oculto cómo se ha propiciado un comercio desleal y cómo se han fijado valores de precio ni siquiera al derecho económico internacional como lo establece en la Constitución, consagrado en el artículo 150
56 y 57 y el 318 de la Constitución, que la autoridad monetaria es el Banco Central, sino está sujeta a una página que es totalmente ilegal como es Dollar Today. Agrégale tú esos procesos de inteligencia económica también a la estructura social, los más vulnerables, los niños y los ancianos. Claro. Quizás el Ejecutivo ha tratado de lograr resarcir con algunos bonos especiales para las personas pensionadas y el tema del salario mínimo, cómo lo ha ajustado. Pero imagínate tú si nos vamos por la politiquería y no resolvemos la estructura económica, que todavía aún hay mucha tela que cortar. Claro, para despedirte, el tema de Dollar Today que lo has tocado. Es el reflejo lo que vemos en una página, pero hay toda una estructura, no podría ser de otra manera detrás de ella. ¿Usted qué dice, profesor? Claro, bueno, imagínate, estamos hablando de que la hegemonía de poder está detrás de eso y obviamente fue estructurada con procesos de inteligencia económica donde la sociedad de cómplices en ambos sectores, inteligencia y contrainteligencia económica, están ahí inmersos jugando a factores que en río revuelto ganancia del pescador, y en la sociedad de cómplices estamos hablando que hay militares, civiles, pranes, hay de todo dentro de la estructura, en todos los estratos sociales. Es tarea de nosotros quizás poner orden dentro de reordenar esa política comercial, pero también dejar el esquema de la impunidad, y tenemos que hacer presencia. Creo que el papel del fiscal general de la República, la Contraloría General de la República van a ser factores que van a incidir durante este cierre del año 2018, durante todo el 2018. Durante este año que está comenzando 2018, varios economistas con los que hemos conversado son muy optimistas en que hacia el final del primer semestre de este año la economía venezolana va a lograr un buen nivel de estabilidad, que va a haber más tranquilidad. ¿Usted cómo lo ve? Con todas estas medidas que se están tomando. Bueno, habría que considerar si en el corto plazo materializar las monedas electrónicas, la moneda electrónica Petro, como también materializar en fronteras las zonas especiales económicas, como lo anunció el vicepresidente para el área económica, establecer un reordenamiento de la política comercial que es clave, el tema para nadie es oculto que Venezuela todavía sigue siendo un paraíso fiscal, estructurar algunos modelos de estructura de incentivos fiscales también hacia el sector industrial, tanto a Fedecámaras como industria, pero de una manera muy prudente también, sin perjuicio a generar más saboteo del que tenemos hoy en día. Y también poner un orden en el tema del área de las divisas, pues, y en este caso la adquisición de divisas, y colocar o bien una paridad cambiaria o, como planteó el presidente de la República, crear una cesta de moneda electrónica, establecer un solo tipo de cambio promedio sin referencia al dólar para poder hacer un enganche individual y empezar a cumplir con los parámetros que establece el artículo 318 de la Constitución, o alinearnos a una moneda regional electrónica o buscar una salida sin referente al dólar para poder desmontar lo que tanto nos han puesto los países desarrollados, en especial Estados Unidos, a través de Dollar Today. A través de esa página. Con esta reflexión lo despido. Profesor, muchas gracias. Gracias. Un placer y muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la audiencia. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más acerca de la información que esta noche ha entregado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aquí lo tenemos en nuestra mesa. Presidente Maduro ordena la emisión de 100 millones de petros. Más acerca de lo que ya conversaba con nuestro analista invitado, experto economista. Cada petro tendrá un valor igual al precio del barril petrolero de la cesta venezolana. Es parte de lo que ha dicho el presidente esta noche. Lo dijo. También que las casas de cambio virtuales fueron activadas. Ordenó este viernes la emisión de 100 millones de la criptomoneda Petro. Cada petro tendrá un valor igual al precio del barril. Esto lo dijo durante el Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores, sede gubernamental. Hay tweets que han ido dando cuenta de los informes del presidente. El mandatario también indicó que fueron activadas en el país las casas de cambio virtuales, las cuales están en periodo de prueba. También indicó que el próximo 14 de enero habrá un encuentro de mineros de la criptomoneda Petro. Más información la encuentran ustedes aquí en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Así nos vamos a la primera pausa en El Noticia. Al volver, en Noticia Perú. Primer día en libertad para el dictador Alberto Fujimori. Su temprana salida de una clínica genera serias dudas sobre su verdadero estado de salud, que según el parte médico era grave. Para la oposición política y movimientos sociales se confirma la farsa del indulto humanitario. Información, análisis al volver en El Noticia.
En Noticia Perú, el mismo pueblo que exige justicia por las víctimas de la dictadura rechaza la salida de la clínica del dictador Alberto Fujimori tras haber recibido el polémico indulto otorgado por PPK, el presidente, por supuestos problemas de salud. La decisión ha generado una serie de protestas, de dudas entre la población que ponen en entredicho el verdadero estado de salud de Alberto Fujimori. Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción confesa, abandonó la víspera el centro asistencial 11 días después de recibir un indulto humanitario argumentado en problemas de salud. Políticos de oposición indican que el perdón fue producto de una negociación política con el gobierno. El congresista Marco Arana, a través de su cuenta en Twitter, señaló: aunque digan que fue un indulto humanitario u otros digan que fueron engañados por PPK y Araoz, el indulto fue negociado. También la legisladora de Nuevo Perú, Marisa Glave, enfatizó: se completa la farsa. Queda en evidencia que Fujimori no es enfermo terminal. Hoy el crimen y la impunidad salen a la calle, pero la dignidad de los peruanos saldrá a la calle el día 11 a recuperar la esperanza y a decirle a PPK que su indulto ilegal no se sostiene. A la Jornada Nacional de Protestas contra la Impunidad, la Corrupción y el Indulto del Dictador convocada, se une el congresista Alberto Morales, quien dijo en Twitter: este pacto de impunidad que indulta a Fujimori es un insulto a las víctimas de la violencia. Hemos decidido presentar una moción de vacancia contra PPK, a seguir luchando contra este pacto infame. Este sorpresivo indulto produjo varios temblores políticos. De un lado, generó una grave fractura en el gobierno de PPK con la renuncia de varios ministros como los de Defensa y Cultura. De otro lado, evidenció las fisuras dentro de Fuerza Popular, el partido de los fujimoristas. Keiko y Kenji, hijos del dictador y referentes claves del movimiento, tienen públicas diferencias sobre el indulto a su padre. Aunque las razones de fondo no se conocen, se presume que se trata de un juego de poder que paradójicamente ahora pone en el centro de la política peruana a Alberto Fujimori. Los hechos de esta jornada que se siguen sumando, que se siguen generando en términos de reacciones. Con esto conversamos de Jaime Herrera desde Lima. Jaime, muy buenas noches. Así están las cosas. Primer día de Alberto Fujimori, el dictador, en una casa en la que se han rodado imágenes del nivel de los lujos en los que pasará allí el resto de su vida. Buenas noches, Tatiana, te saludo desde Lima. En efecto, la noche de ayer salió en un carro blindado junto a su hijo Kenji Fujimori de la clínica donde se encontraba internado. Él, digamos, desde su salida mostraba evidentemente que no se encuentra tan grave, tan enfermo como se decía en un momento, que su condición carcelaria podría acelerar su muerte. Pese a que se decía eso, él salió en una silla de ruedas, se dio tiempo para saludar a los presentes, luego se paró y pudo subir por sus propios medios al vehículo donde fue trasladado. En este recorrido además se tomaba selfies junto a su hijo o saludaba a la gente, inclusive sacando la mano del vehículo. Y ya llegada a esta vivienda a la que hacías mención, se ha tomado también algunas fotografías en el patio de esta lujosa vivienda junto a sus 4 hijos, entre ellos Kenji y Keiko, los conocidos que tienen actividad política. Efectivamente, Roger Rodríguez, el ex director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, justamente quien renunció a raíz de este indulto contra o a favor del expresidente Fujimori, decía que no existen condiciones de salud que puedan llevar a que este sea realmente beneficiario de un indulto. Los médicos que lo han evaluado y que justamente recomendaron el indulto decían que él sufre de arritmias y problemas de hipertensión. Y el exfuncionario del Ministerio de Justicia decía, pero esto es realmente una causa que podría llevar a acelerar la muerte de Fujimori. Y él obviamente cuestiona duramente este hecho, pues además se trata de un condenado por crímenes de lesa humanidad según la justicia internacional, por tanto no le correspondería este beneficio penitenciario. Pero también es importante hablar, Tatiana, de esa vivienda donde actualmente se encuentra residiendo. Es una vivienda que no pertenece a la familia Fujimori, que hace muy poco en los diarios locales se anunciaba como una vivienda en alquiler y que se pedía por ella el pago de $5.000 mensuales
para poder residir en ella. Es una vivienda con piscina, con jacuzzi, con, dormitorios bastante amplios y cómodos, amoblada, que evidentemente es bastante cara y bastante lujosa. Se encuentra en una zona residencial exclusiva de Lima, pero que además hay que tener en cuenta que Fujimori actualmente no tiene un sueldo, una pensión como expresidente por el hecho de haber sido condenado. Su hija Keiko Fujimori no trabaja y la pregunta que muchos se hacen es de dónde sale el dinero para que Fujimori pase sus días en esta vivienda, cuando además hay que recordar que Fujimori le debe al Estado peruano una cantidad importantísima de dinero, teniendo en cuenta que cuando lo sentenciaron se le impuso una pena, además un pago de reparación civil que hasta el momento él no ha pagado, un pago de $17 millones, Tatiana. Y en medio de todas estas circunstancias siguen las renuncias. Una esta semana que generó profunda preocupación fue la del Ministerio de la Defensa, el ministro de la Defensa, cabeza de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice la gente en la calle? Bueno, la gente en la calle, te comento algo curioso además. Antes de que se dé el indulto, cuando habían encuestas, Tatiana, cuando habían encuestas en la calle, mucha gente decía, bueno, yo estoy en contra de Fujimori, yo estoy en contra del gobierno, pero probablemente tenían inclinación a que se pueda dar el indulto. Algunos aceptaban ese indulto. Sin embargo, cuando se ha dado últimamente el indulto, más del 65% de la población considera que es un acuerdo político, un pacto político, que obviamente ha generado rechazo y, por cierto, la renuncia de muchos funcionarios del Ministerio de Justicia, de otras entidades, congresistas y ya 3 ministros del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski. Se trata, tal como lo has manifestado, del ministro del Interior, Carlos Basombrío, el de Cultura, Salvador del Solar, y ahora último Jorge Nieto de la cartera de Defensa, ministros importantes que, bueno, van a dar paso a lo que conformaría, ya ha dicho el presidente Kuczynski, un gabinete de reconciliación. Muchos se preguntan, ¿qué significa? Un pacto más amplio con el fujimorismo, puestos para ellos en el gabinete ministerial, algo que en realidad no solamente es cuestionado, sino también rechazado. El próximo 11, la próxima semana, el jueves, se ha convocado a una nueva manifestación pública, una movilización que imaginamos va a ser mucho más masiva que la que se organizaron estos últimos días, que imaginamos que por las fiestas no convocó a mucha gente, aunque sí fue masiva. Entendemos que la del próximo 11 de enero podría ser mucho más masiva de lo que fue las últimas, y en la que la gente obviamente está rechazando ya no solo el indulto a Fujimori, sino también está rechazando este pacto político de Kuczynski, que lo que le ha significado es obviamente salvarse de la vacancia al estar involucrado en casos de corrupción alrededor del tema Lavajato, Tatiana. Y ver cómo se fractura su gobierno después de esta decisión que ha tomado. Gracias, Jaime. Buenas noches. A ti, Tatiana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos con el análisis. Esto es muy importante, sobre todo lo último que decía nuestro corresponsal Jaime Herrera. En un gobierno de reconciliación, ¿esto qué significa? Lo vamos a conversar con Carlos Bedoya. Él es abogado, periodista, analista político. Nos acompaña también desde Lima, la capital peruana. Carlos, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Tatiana, y un saludo especial a toda la gente de América Latina y el mundo que nos mira, y especialmente que tiene ahora puestos los ojos en el Perú por esta crisis enorme que abre el 2018 con un panorama bastante incierto en el Perú. Y de ello quiero preguntarte, por allí comenzar, ¿qué percibes que puede ser realmente en esta complejidad de asuntos políticos, de tensiones políticas en el Perú después de que PPK le entrega el indulto a Alberto Fujimori, hay en términos de gobierno de reconciliación? Mira, eso son solamente palabras. Lo que estamos viviendo en el Perú es una crisis de envergadura, donde las élites no pueden llegar a un acuerdo y donde está habiendo todo una especie de movilización que se está poniendo cada vez más intensa. El 11 va a haber una movilización, pero lo que está pasando en este momento en el Perú es que hay un vacío de poder. Varios analistas están coincidiendo en esto. Hay una imposibilidad de PPK
del gobierno de PPK de armar un gabinete, no está pudiendo armar un gabinete de ministros. El gobierno está parado. Ya la ministra de Economía que está ahora, la señora Cooper, ha dicho que está afectando incluso la economía, a pesar que los precios de los metales están subiendo, y el Perú es un país que vende piedras, y estas piedras están subiendo de precio, pero aún así la crisis política ya está afectando la economía, lo ha admitido la propia titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero de otro lado tampoco está funcionando el Congreso, porque el Congreso, que tiene mayoría keikista, digamos, de la facción de Keiko Fujimori, están ahí en una reconfiguración que no pueden, digamos, llamar a un plenario, por más que la legislatura se ha ampliado hasta el 12. Entonces tenemos el Ejecutivo parado, la imposibilidad de PPK de armar un gabinete. No puede armar un gabinete a menos que se lo entregue a Alberto Fujimori de entero, y eso generaría mayor rechazo. Y de otro lado, el Congreso está parado también, el Parlamento está parado. ¿Y qué hay en medio de eso? En medio de eso está la Lavajato. O sea, el indulto está allí. Mañana se muere el Fujimori y se acaba el tema del indulto. Pero el gran tema aquí es la Lavajato, que compromete a Keiko Fujimori, a Alan García y a Pedro Pablo Kuczynski como los peces más gordos, ¿no? Que ellos están viendo cómo en medio de esta crisis política, que es un desorden total, pueden ellos llegar a la impunidad. Hasta antes del indulto, Keiko Fujimori con Alan García querían vacar a PPK y construir su impunidad ahí, volver a, digamos, a barajar las cartas, hacer pagar a PPK y ellos entrar al gobierno, digamos, ¿no? Ahora, con este indulto, digamos, todo está en crisis, quieren meter la mano a la Fiscalía y al Poder Judicial, y entonces hay un desorden total. Yo creo que los dueños del Perú, los que mandan, van a alinearse a lo que finalmente decida la familia Fujimori, pero hay una imposibilidad también en la propia familia Fujimori para ver cómo se reordena en medio de estas contradicciones también en la propia bancada de Fuerza Popular. Sí. Y el otro actor que sin duda está operando es Alan García. Entonces hay un tremendo desorden en las alturas, y también hay una movilización social creciente. Este 11, como dije, va a haber una movilización grande. Se está preparando incluso una marcha desde Puno, del sur del Perú, a Lima, y ya están saliendo las voces de los ideólogos del fascismo en el Perú, o los ideólogos fujimoristas, como Aldo Mariátegui, como Víctor Andrés Ponce. Ya están diciendo represión, ya están diciendo masa contra masa, saquen a las masas fujimoristas. Entonces, es bastante complicado. Hemos escuchado muy complicado este panorama que bien describes en cada una de las situaciones de los poderes públicos. Y algo que realmente llama mucho la atención es que en este momento, después de toda el agua que corrió durante 10 años de dictadura Alberto Fujimori, hay quienes dudan de si él debió haber sido condenado o no por delitos de lesa humanidad. ¿Crees que en algún momento la justicia va a tratar de ser manipulada para quitar eso de su historial? Bueno, el indulto de Alberto Fujimori, el propio indulto, está lleno de problemas legales. La Corte, los organismos interamericanos de derechos humanos, tanto la Corte como la Comisión, y la Corte va a sesionar de aquí a poco para ver este tema, van a decir que esto no procede y van a pedir al Perú que lo revise, que lo anule. Aquí muchos jueces y gente entendida en la materia jurídica están advirtiendo una serie de problemas jurídico. Efectivamente, Alberto Fujimori fue condenado por crímenes como la matanza de Barrios Altos, la matanza de La Cantuta, y todavía pendiente la matanza de Pativilca, también desatado por el Grupo Colina, y que también habría entrado en el paquete del indulto con una especie de derecho de gracia para que no se le juzgue por lo que está pendiente, aunque todavía la Sala Penal de la Corte Suprema va a determinar si eso es jurídico o no. O sea, hay un montón de problemas respecto al indulto de Alberto Fujimori, porque además se trata pues de crímenes de lesa humanidad. Yo creo que el centro, la preocupación de las élites en el Perú, tanto de Keiko Fujimori, de Alan García y de Pedro Pablo Kuczynski, ya no está tanto en la parte del indulto. Eso le preocupa más a Alberto Fujimori. Lo que están preocupadísimos es la Lavajato, porque en el 2018 en el Perú se decide si metemos a la cárcel a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski
y Keiko Fujimori, los peces gordos de esta corrupción, más allá de Toledo, Humala y Villarán, o si la intriga política hace que estos señores terminen gobernando el Perú por los próximos años, ¿no? Y ahí es importante, en los minutos que nos quedan, Carlos, hablar acerca de Fuerza Popular. ¿Qué pasa entre Kenji y Keiko Fujimori? Hay algunos excongresistas, pero muy cercanos a ellos, quienes dicen que el dictador Fujimori, su padre, sale ahora para tratar de unirlos, pero que él no va a hacer política. De otro lado, sí vemos de una manera muy fuerte, como hay algunos que señalan que él será ahora el gran señor en la política del Perú. Yo veo eso con dificultades. Alberto Fujimori está haciendo política hace rato. De hecho, él mismo llamó a los congresistas, eso ya lo sabemos durante el debate por la vacancia. Pero yo sí veo contradicciones fuertes entre Keiko Fujimori y no sé si se me escucha. ¿He perdido la señal? Sí, no, te escucho perfectamente. Pero ya. Hay contradicciones. Hay gente dentro de la bancada de Fuerza Popular que quiere expulsar a Kenji Fujimori y a esos otros 9 que votaron por el canje de la vacancia por el indulto. Entonces, hay bastantes problemas de reconfiguración al interior de las fuerzas de Fuerza Popular, aunque creo que al final van a tener que hacer un pacto por impunidad. Ahí sí hay contradicción entre los objetivos de Alberto Fujimori, que no es un gran estratega político. Recordemos en el golpe que intentaron dar en el año 92, antes de que él dé el golpe de Estado, algunos militares que previeron eso, él terminó escondido en la embajada de Japón. Digamos, no es un gran estratega, es un hombre que huye, ¿no? Y ahora no le ha importado, digamos, que él salga y entre la hija. Él sí ha quedado en posición de prisión al poder, porque es, digamos, con él ha quedado el PPK en las manos de él, pero efectivamente hay grandes problemas al interior de Fuerza Popular para reordenarse, y por eso el Congreso está paralizado. Vamos a ver qué pasa. Todo indica que van a tratar no son mancos tampoco, van a tratar de darle una salida, la burguesía los va a acompañar, pero aquí viene el factor de las masas y la movilización que se prevé en el Perú es importante. Ya por eso están pidiendo una represión, masa contra masa, que es la salida fascista. Por eso vamos a estar siguiendo, los ojos del mundo van a estar, de América Latina especialmente, mirando el Perú por muchos meses más. Así es, y nosotros pendientes precisamente de esa movilización del próximo 11. Gracias, Carlos, por ese análisis muy profundo, muy interesante. Ahí plantea la complejidad que atraviesa en este momento el Perú. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí lo teníamos y reiteramos a esa convocatoria que ya vemos que se mueve rápidamente a través de redes sociales y medios de comunicación del próximo 11 de enero, pues les estaremos llevando a todos ustedes la información. Así nos vamos a la segunda última pausa en el Noticia. Al volver en Noticia, la península coreana, se abre una brecha al diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur. El asunto a tratar será deportivo, pero después de 2 años de puertas cerradas con candado, ese acercamiento es visto como un primer paso para tratar temas complejos como el programa nuclear de Pyongyang y la permanente respuesta guerrerista del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En noticia, la península coreana, luego de vivir un 2017 de intensas amenazas y pruebas nucleares, las autoridades de Corea del Norte y del Sur sostendrán una reunión de alto nivel el próximo 9 de enero. El propósito, esto lo han dicho públicamente, es la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Sur Corea durante el mes de febrero. ¿Será este el inicio de un nuevo ciclo para estas naciones hermanas técnicamente en guerra? Vamos a conocer detalles.
La reunión pautada para la próxima semana entre ambas Coreas se da luego de que durante el mensaje de Año Nuevo, el líder norcoreano Kim Jong-un manifestara su deseo de que una delegación de su país participara en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur en febrero próximo. El encuentro de alto nivel se realizará en la Casa de la Paz, ubicada en la aldea de Panmunjom, situada en la zona común desmilitarizada que separa ambas naciones. Según la agenda pública, se buscará mejorar las relaciones sur-norte, incluido el tema de los Juegos Olímpicos, así como discutir asuntos prácticos relacionados con la celebración de diálogos mediante el intercambio de documentos. China manifestó su respaldo a este encuentro e hizo un llamado de apoyo a la comunidad internacional para encontrar fórmulas que logren bajar la tensión entre estos países. Igual expectativa manifestaron autoridades rusas a través del Kremlin. Esperan que estas conversaciones conduzcan a acuerdos concretos que reduzcan los niveles de desasosiego en la península. Por su parte, Estados Unidos y Corea del Sur, que tenían previsto llevar a cabo sus maniobras militares anuales, decidieron posponerlas hasta después de los Juegos Olímpicos. El diálogo llega tras un año de tensión en la península, en el que Corea del Norte realizó varias pruebas balísticas y nucleares. Pyongyang defiende su derecho a la autodefensa y dice que sus ensayos son una respuesta a las constantes maniobras militares mancomunadas entre Seúl y Washington. Allí tenemos esta información, eso es lo que ha venido sucediendo, esa es la expectativa que hay con respecto a esa próxima reunión y por eso nos vamos al análisis. Para ello nos ayuda Juan Francisco Coloane, sociólogo, político, analista de vasta trayectoria internacional, nos acompaña desde Santiago de Chile. Doctor Coloane, buenas noches, bienvenido a Es Noticia de Telesur. Buenas noches, Tatiana, gusto hablar de ustedes. Muchísimas gracias. La perspectiva de este primer encuentro, después de 2 años de no tener ningún tipo de comunicación, se abre ahora por un tema que de manera común los une, el deporte. ¿Cómo lo ve usted? Muy importante, porque después de una situación en donde se llegó al límite en términos de la agresividad verbal y también de actividad física, digamos, de preparación de la posible conflagración, de una posible enfrentamiento nuclear, se llega a esta situación que es retomar la senda de la conversación y del diálogo que había sido suspendido durante mucho tiempo, por parte particularmente de Corea del Sur, por los cambios de gobierno que hubo allí. No olvidemos que en las 2 últimas administraciones deshicieron todo lo que se había construido a comienzo de la década del 2000 y también de alguna forma del 2010. El 2010 es el punto crítico en donde se termina un periodo de ascenso en las conversaciones entre las 2 Coreas, con la llegada de 2 gobiernos muy conservadores, de extrema derecha, por decirlo de alguna manera, que coinciden curiosamente con la administración de Barack Obama. Es un contrasentido. Que Obama, que de alguna forma era más conciliador, le toca tener que negociar con 2 gobiernos muy reaccionarios en Corea del Sur. Ahora se abre esa posibilidad porque el gobernante nuevo que tiene Corea, Moon, es mucho más dable para un tipo de diálogo y de conversación. Entonces a mí me parece formidable lo que está sucediendo en el sentido de poder llegar a un acuerdo definitivo entre las 2 Coreas con participación más coreana que externa. Es decir, que haya coordenadas más internas de los 2 países que definitivamente llegan a tener relaciones, porque hasta el día de hoy no tienen relaciones diplomáticas. Son 2 países que todavía de facto están en guerra. Por algo tienen una zona desmilitarizada. Entonces, a mí me parece que es una muy buena noticia. Doctor Coloane, precisamente en esa zona es donde se van a encontrar las 2 delegaciones de alto nivel. ¿Esto también tiene un alto valor simbólico? Tiene un alto valor simbólico porque desde el último arresto de ataque nuclear directo proviene de la era de Clinton, del año 1994-95, 94 más bien. Y en ese tiempo no había una agenda muy clara internacional después del desplome soviético. Entonces se buscaban elementos colaterales y periféricos de alguna forma para poder continuar con
Occidente y la Alianza Occidental continuar con su presencia o de plano soviético, hoy había que de alguna forma darle una lección a Corea del Norte. Había como un efecto dominó. Cayó la Unión Soviética, cayó la República Democrática Alemana, entonces ahora le tocaba el turno a Corea del Norte. Esa era un poco la lógica en la década del 90, una lógica que termina en el tema de los Balcanes, con un desastre que hasta el día de hoy yo creo que Occidente se lamenta porque fue una intervención muy brutal, muy enajenante. Entonces hoy día, ¿qué tenemos? Es decir, Corea del Norte, después del desplome soviético, se ha mantenido prácticamente incólume, pero asediada y bloqueada. Hoy día la situación es bien clara. Es decir, de alguna forma, Corea del Norte, el gobierno de Pyongyang, disuadió y contuvo el derrocamiento del gobierno, porque Estados Unidos ha estado siempre detrás de derrocar al gobierno a como dé lugar, vía Corea del Norte, vía Corea del Sur, vía negociación con China o vía de un ataque directo. Estudiaron todas las posibilidades, el Pentágono de Estados Unidos, del ataque directo, de la invasión, de la penetración, y no pudieron. No pudieron porque estaba China de alguna forma. Rusia se acercaba al fenómeno también de alguna manera. Entonces Estados Unidos está muy aislado, es decir, y Japón es un aliado parcial, no es un aliado completo, no tiene todas las herramientas en su poder desde el punto de vista bélico y tampoco desde el punto de vista político. De hecho, en la diplomacia, doctor Coloane, es importante la rapidez con la que se expresen o que se declaren ante hechos tan importantes como estos. Usted más que nadie lo sabe que lo ha analizado durante tantos y tantos años. China y Rusia se pronuncian de manera favorable, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos dice que estará muy pendiente, que lo observará atentamente porque no van a permitir que Corea del Norte pase por encima de este gobierno de los Estados Unidos. Y entramos a un tema que, aunque es muy grave, resulta hasta para algunos caricaturesco. ¿Quién tiene el botón más grande para generar una guerra nuclear? Primero lo dijo Kim Jong-un, como siempre lo hemos escuchado, donde hay que entender muy bien las palabras, pero la respuesta que luego da el presidente de los Estados Unidos deja mucho que desear. ¿Usted cómo lo ve? Yo pienso que están, como usted lo ha dicho, es una caricatura. A mí me parece que alguien, Naciones Unidas, la Comunidad Europea, tiene que de alguna manera hacer una llamada de atención. No puede estar la gente en el mundo escuchando, viendo este espectáculo de quién tiene el botón nuclear más grande. A mí me parece, más que caricaturesco, me parece muy aceptado lo que usted dice, pero es ridículo, es penoso, trágico, tragicómico, porque de una conflagración nuclear, supongamos que exista, aquí el que tiene las de ganar es Estados Unidos, el que tiene que perder es la península de Corea. Eso es clarísimo, en el sentido que la capacidad nuclear de Estados Unidos es indudablemente superior. Sin embargo, hay que hacer notar de que en el último informe o documento de seguridad estratégica de Estados Unidos o de seguridad nacional del futuro, no aparece la acción preventiva mencionada en forma explícita. Sin embargo, eso no significa nada, porque en los códigos del protocolo nuclear, que vienen de la Guerra Fría y no han sido cambiados, hay que aceptar el primer golpe, el primer blanco, que significa destruir la capacidad estratégica central del enemigo. Eso significa liquidar Pyongyang, liquidar cualquier posibilidad de respuesta de Pyongyang. No sé qué capacidad de respuesta a eso tiene Corea del Norte, o Corea del Norte va a usar la capacidad disuasiva o preventiva en el sentido de aceptar el golpe al primer blanco a Estados Unidos. Yo creo que, no soy un técnico en balística nuclear, pero por lo que he estudiado, Corea del Norte no tiene esa capacidad. Tiene sí una capacidad de hacer daño en Corea del Sur, tiene una capacidad de hacer daño en Japón, y eso Estados Unidos tiene que contemplarlo. Esos cohetes, esa balística coreana tiene capacidad de llegar a Japón y a Corea del Sur y hacer mucho daño. Entonces a mí me parece que es un espectáculo grotesco, pero ¿sabe lo que, Tatiana, el problema fundamental de esto? Es la debilidad de la comunidad internacional. Es decir, no hay mecanismos internacionales para que se prevenga eso. Eso es lo grave.
Eso es lo más grave hoy día, de que dos presidentes, sin juzgarlos, sin evaluarlos, quién es mejor, quién hace más el ridículo que el otro, sin llegar a ese nivel, no pueden estar con ese intercambio verbal. Nunca sucedió en la humanidad post Segunda Guerra Mundial ese tipo de confrontación verbal. A mí me parece que el mundo diplomático, la diplomacia internacional, está pasando por un periodo de paroxismo, porque deberían haber formas de evitar a que se llegue a ese espectáculo que usted bien lo traslada al plano de la caricatura. Y más allá, sí, es muy difícil analizar. Ahora, desde el punto de vista de la geopolítica, desde el punto de vista de los intereses de la zona, claramente Estados Unidos está detrás de China, hay que decirlo con toda claridad. En general, la estrategia estadounidense no es de cooperación estratégica con China, no lo es. Está de alguna manera agitando a India, está de alguna forma, no disolviendo, porque no lo va a hacer con Pakistán, pero está de alguna manera teniendo una relación diferente con Pakistán por el tema islámico, por el tema del terrorismo. A Estados Unidos no ha logrado internamente, en términos domésticos, de tener una estabilidad política para que Estados Unidos pueda negociar un orden mundial con Rusia y con China. Eso es muy grave. Fíjese que la Comunidad Europea hoy día está teniendo actitudes mucho más cuerdas, mucho más equilibradas, mucho más pensantes. Por ejemplo, la actitud que tienen con el bloqueo de Cuba, que dicen terminantemente Estados Unidos tiene que terminar con el bloqueo de Cuba, porque esa es una herida abierta muy fuerte de inestabilidad también, de inestabilidad, digamos, de desagrado en América Latina en primer lugar, y de injusticia. El tema de Irán, se dieron cuenta que era una provocación al gobierno de Irán para derrocarlo, ¿no es cierto? Células instaladas en Irán y en Pakistán y en Afganistán trasladadas al Irán para derrocar un gobierno. Entonces se llegó al límite, y este diálogo, esta nueva conversación entre las dos Coreas, a raíz de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero, a raíz de que se llegó a una situación límite, me parece que es muy bienvenido, en donde puede llegar a tener sentido el diálogo político y la diplomacia en estas circunstancias. Y que llegue a tener sentido, doctor Coloane, pero que el gobierno de los Estados Unidos, que la Casa Blanca realmente permita que estas naciones hermanas tomen las mejores decisiones, porque si sigue interfiriendo y manipulando la política de Corea del Sur con respecto a Corea del Norte, hay quienes dicen que no le verán mucha esperanza a lo que venga después de febrero, cuando se acaben los Juegos Olímpicos. En todo caso, todo está por verse, y que sea lo mejor, porque es una guerra nuclear que no, aunque esté a miles y miles de kilómetros de esta América Latina, todos nos veremos afectados. Ojalá que ese momento no llegue jamás, jamás. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes también gracias por habernos acompañado. Finalizamos esta emisión. Recuerden nuestra cita el próximo lunes, 8:30 de la noche, hora local, en Caracas, en Venezuela. Hasta la próxima. Sigan con esta, la señal informativa de América Latina.